Una nueva entrevista. Hoy tenemos a una representante del emprendimiento acá en Sololá. Qué gusto saludarle, René. Qué bueno tenerla por acá. Me gusta. Gerente general de Librería Jurídica. Sí, bueno, de hecho, gerente administrativa. Gracias por la corrección. Sí. Me imagino por el término de corrección, porque sé a quién le correspondería entonces la gerencia general. Claro. Qué bueno, gracias por estar acá. Hoy vamos a platicar de Librería Jurídica, que está acá en Sololá. Ya lleva varios años dando sus servicios, innovando y siempre teniendo esa presencia en la cabecera departamental de Sololá. Platiquemos desde la raíz. ¿Cómo nació Librería Jurídica? Y si así se llamó al inicio, o cómo inició ese emprendimiento. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Es un placer. Muchísimas gracias por el tiempo. Y pues empecemos desde las raíces. Librería Jurídica Sololá no comenzó llamándose así como tal, porque empezó como un emprendimiento de mi mamá, quien ella es la gerente general actualmente de la librería. Y pues ella estudiaba Derecho, porque ella actualmente es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria. Entonces ella, cuando comenzó a estudiar, ya me tenía a mí, y entonces a veces como que se daba cuenta que era un poquito complicado el estudiar aquí en Sololá, porque no habían pues librerías jurídicas como tal aquí en el medio, porque estamos hablando como del 98, por ahí. 1998. Sí, por ahí más o menos. Ajá. Entonces, pues ella tenía la facilidad de poder viajar a la ciudad capital, y entonces ella adquiría sus códigos, sus libros en la ciudad capital. Muchas veces cuando ella tenía, porque pues acá lo que mantenían eran copias y todo eso, no como el formato de ley que se maneja ahora, o el código y todo eso, sino que eran fotocopias simples. Claro. Entonces ella compraba sus leyes y las traía, y muchos de sus compañeros como que decían: ay, qué bonita está tu ley, ¿dónde la compraste? Y ella decía: pues la compré en la capital. Entonces muchas veces le decían: mira, ¿me puedes hacer el favor de traerme esta ley, este código o este libro? Y ella decía: sí, está bien, no hay ningún problema, yo las traigo. Entonces al principio ella no lo veía como un negocio, sino que ella prácticamente hacía un favor. Entonces ella le traía a sus compañeros y ya pues ellos le pagaban y todo, sin tener como una remuneración a cambio, ¿verdad? Después de eso ya se dio cuenta de que ya eran demasiados pedidos los que le hacían, y ya no era como tan fácil transportarlos en una mochila o en la bolsa o algo así. Entonces ya ella tenía que pagar como que el servicio del transporte en la camioneta, o sea, ella le cobraba por las cajitas, por así decirlo. En ese momento ella dijo: esto ya no es factible para mí, tengo que cobrar un poquito más, pues porque ya me están cobrando lo que es traer el producto. Entonces, pues ella se dio cuenta de que ya como que se empezaban a vender un poquito más, más como en cantidad, y ya no solo le estaba vendiendo ella a sus compañeros de aula, sino también a otros semestres, a otras secciones, y pues derivado de eso ella pues se le prendió el foquito y dijo: no, esto es un negocio. Pero ¿cuánto tiempo aproximadamente tardó, digamos, entre hacer el favor y de pronto decir: voy a tener que cobrar? Digamos, ¿esto fue un transcurso de un año, un trimestre? Yo calculo que fue tal vez como un año más o menos, porque... Que estuvo haciendo el favor de ir... Estuvo haciendo el favor, sí, porque cada vez que ella viajaba le decían: ay, vas a viajar, hazme un favor, y entonces eran favores prácticamente. Yo me hago la idea de que más o menos un año, en lo que ella ya, pues ya empezaron a crecer los pedidos, por así decirlo, y ya le tocaba pues pagar lo del transporte. Entonces me hago la idea que más o menos un año, en lo que ella ya se dio cuenta de que pues era lucrativo, ¿verdad? Pues claro. Ya podía haber. Había una posibilidad. Ajá, había una posibilidad. Y una necesidad muy grande, porque por todos los que estudiaron. Sí, exacto. Porque anteriormente mi mamá pues es egresada de la Mariano, y antes la Mariano no tenía su sede aquí en Sololá, sino que en Panajachel. Entonces mi mamá la traía desde la capital hasta Panajachel y hasta el aula, ¿va? Entonces era... Para quienes le compraban era súper beneficioso, pues porque les costaba lo mismo sin tener que moverse de aquí. Claro, y tener la información que necesitaban con todo lo que va pues prácticamente requiriéndose la carrera. Exacto. Entonces ya después de esto ella comenzó a comprar como un poquito más y a tener como un stock, digámosle así,
de lo más vendido son Código Civil, Penal, Procesal Penal y la Constitución. Son como los más vendidos. Entonces ella como que comenzó a tener un stock de estas y entonces ya cuando le decían, ella era como, sí la tengo, te la traigo mañana, por ejemplo, ya no hasta el próximo viaje, sino que ya mañana, y pues ahí ya ella empezó a ganarle un poquito. Realmente no era mucho lo que le ganaba porque ella decía que tampoco era como su negocio, ¿va? O sea, claro, no iba a perder por lo mismo que platico sobre lo del transporte ya de este producto, pero tampoco estaba ganándole un montón, ¿va? Entonces, pues así estuvo. Después de eso, ella cerró Pensum, dejó un tiempo de estudiar, pues por distintos motivos. Y entonces cuando ella dejó de estudiar, como que se pausó esto de que ella siguiera vendiendo. Todavía la buscaban y le preguntaban, mira, ¿tendrás tal ley o tal código? Y si ella tenía, era como, sí tengo y te lo vendo. Ahora ya no traía más, o sea, se estancó. Le entiendo. Se quedó ahí porque ella ya no tenía la necesidad de tener que viajar a la capital, entonces pues ya no iba a hacer los favores de gratis. Claro. Bueno, después de esto, como en el año 2001 más o menos, ella decidió emprender nuevamente, pero ya como tal una librería jurídica. Sin embargo, en ese momento ella le nombró al negocio o al emprendimiento como Miscelánea Shalom, porque pues nosotros tenemos una religión que es la religión evangélica cristiana y pues de ahí tomó ella el nombre. Estuvimos un par de años, bueno, tal vez unos 4 o 5 más o menos, con este negocio, siempre vendiendo leyes, códigos, pero como era una miscelánea, entonces pues habían más productos, no tanto de librería. Y en ese momento que ya tenía este nombre, ¿dónde estaban como ubicación? Como ubicación siempre hemos estado en la Sexta Avenida, 4-02, que es donde nos ubicamos ahorita. Siempre hemos estado ahí. O sea, prácticamente lo que me dices es que ahí ya estaban ubicados. Sí. Y yo recuerdo, ¿no?, de que movíamos mercadería hacia la universidad. Sí. ¿Esto era en ese mismo momento o fue después? Sí, en ese mismo momento, pues ya la Universidad Mariano ya tenía su sede aquí en Sololá y mi mamá seguía viendo esa necesidad del estudiante de adquirir sus leyes sin tener que salir a veces de la misma sede porque a veces estaban en exámenes, no podían venir hasta acá arriba porque, si yo mal no recuerdo, la sede al principio estaba en la tipo Federación y después se cambiaron a lo que es la Escuela Santa Teresita. Entonces, en ese momento, pues ella estaba, se mandaron a hacer unos muebles de madera para poder tener como exhibido el producto de una manera un poquito más elegante, porque cuando recién empezó a vender era como que un mantelito en el piso y ahí se colocaban todas las leyes y pues ya uno las iba buscando porque no teníamos un sistema como tal para poder ubicarlas. Claro. Entonces, y aparte eran poquitas también, ¿va? Entonces al principio eran mantelitos y todo. Cuando ya vimos que, bueno, ella vio, porque en ese momento yo todavía estaba muy pequeña, ella vio de que pues la presentación también es importante para vender el producto, pues mandó a hacer una de sus estanterías en madera. Y entonces ahí estábamos nosotros cargando estanterías. A eso me refiero, porque cada fin de semana, por así decirlo, creo que las jornadas de estudio eran fines de semana, ¿verdad? Sí, exacto. Cada fin de semana se trasladaban con todo el mobiliario. Exacto. Ya cuando la Universidad de la Mariano, de la sede, se movió a lo que era la Santa Teresita, pues gestionamos los permisos necesarios para poder estar dentro de la escuela. Nos habilitaron un pasillo y entonces nosotros todos los sábados, sin falta, entre 6:30 de la mañana empezábamos a cargar el pick-up con las cajas con leyes, las mesitas plegables de madera y los muebles, los muebles podríamos decir, de madera también. Teníamos 3. Luego nos dimos cuenta que el aluminio era un poquito más liviano para poder transportar. ¿Porque eran solo ustedes 2? Sí, y algo que pues cabe resaltar de la librería y pues Miscelánea en su momento también, era que casi que era una empresa únicamente femenina, porque hemos tenido personas o colaboradores con nosotros masculinos, pero muy poquitos. Han sido muchísimo más mujeres.
quienes han estado trabajando con nosotros. Bueno, después de esto, pues ya fue un poquito insostenible para mi mamá seguir manteniendo como el esto, el ritmo, porque claro, o sea, ella trabajando, me tenía a mí y su emprendimiento, entonces ya era muy difícil. Entonces, lo que fue la miscelánea se vendió. Se vendió, la persona que la compró no la tuvo mucho tiempo, de hecho todavía la tuvo ahí, en el mismo lugar donde estamos actualmente, pero supongo yo que tal vez no era su fuerte, no le gustaba y cerró. Luego nosotros en el 2011 más o menos, se aperturó nuevamente, pero esta vez ya se aperturó con el nombre de Librería Jurídica Solola. Porque mi mamá siempre ha dicho que Solola ha sido el lugar que la ha visto crecer, porque pues, ella no es solo la teca como tal. Claro. Entonces ha sido el lugar que la ha visto crecer y ella dijo que quería como que ponerle el nombre de aquí porque era algo que para ella representaba mucho, que para ella Solola es un lugar muy especial y que les abrió las puertas para poder crecer en todos los aspectos, y entonces por eso es que se llama Librería Jurídica Solola. Ajá, por eso es que tiene ese nombre. Pues entonces ya con el nombre de Librería Jurídica Solola, siempre ubicados en el mismo lugar, seguimos con la misma mecánica de ir a vender los fines de semana a la... ¿Actualmente? No, eso fue... En ese tiempo, cuando retomaron, digamos... Cuando retomamos, o sea, se retomó y se retomó con todo, porque como ya teníamos ese sistema, ya sabíamos cómo funcionaba. Claro, tuvimos que hacer ciertas mejoras, como por ejemplo nosotros tenemos un sistema para encontrar las leyes, un sistema alfabético para poder encontrar las leyes, porque no es lo mismo que estén todas regadas a que las podamos ubicar de manera alfabética, pues también ahorramos tiempo al cliente cuando llega a pedirnos. Ajá. Entonces creamos un sistema y este sistema se replicaba para ir a vender allá. Entonces nosotros teníamos un sistema, se colocaban en orden alfabético y tanto leyes como libros. Así fue durante muchos años, pero después ya no fue factible seguir yendo a vender a la Universidad Mariano Gálvez, a la sede. Entonces lastimosamente tuvimos que dejar eso de lado, ¿verdad? Porque ya no nos era posible. Nosotros estábamos toda la jornada, nosotros llegábamos antes de que los estudiantes llegaran, si no estoy mal, la jornada empieza a las 7 de la mañana, entonces nosotros entre 6:30, 7 menos cuarto estábamos llegando. Ajá, nos instalábamos y la jornada termina a las 5, entonces nosotros a las 5:30 estábamos recogiendo para regresar. Eso era de todos los fines de semana. Con el tiempo vimos que también habían personas que necesitaban como de la librería acá arriba, entonces ya nos distribuíamos una persona, bueno, varias personas, porque éramos como 4 las que nos íbamos a vender a la sede, y la otra persona se quedaba aquí arriba atendiendo. Entonces eso así fue como comenzó, y más o menos voy como a la mitad de nuestra historia, porque este año en el mes de agosto vamos a cumplir 16 años de ser Librería Jurídica Solola. 16 años ya. Como librería jurídica. Como librería jurídica. ¿Y desde que inició, cuánto tiempo, digamos, cuando era miscelánea? Pues si hablamos de que fue más o menos como en el 2001, estamos hablando de 24 años aproximadamente. Ajá. Muy bien. Con esto vamos a un corte. Claro. Regresamos para que nos sigan platicando sobre este emprendimiento que ya son varios años ya pues firmes y con muchas innovaciones hacia los usuarios, a las personas que siempre requieren sus servicios. Con esto vamos al corte, regresamos. Un anuncio de audio debe crear imágenes en la mente de las personas. RCA Producciones. Estrategia, plan de medios, asesoría, anuncios profesionales. RCA Producciones. Teléfono 5662-3005. Regresamos, estamos platicando sobre este emprendimiento acá en Sololá, llamado Librería Jurídica, que ha crecido, que se ha mantenido y que actualmente pues están siempre ubicados en la Sexta Avenida. Sí, en la Sexta Avenida. Estamos ubicados en la Sexta Avenida 4-02 de la zona 1 de Sololá. Como comentaba anteriormente, nosotros este año en agosto vamos a cumplir nuestros 16 años de tener esta ubicación, esta sede, por así decirlo.
porque pues gracias a Dios nosotros en el 2023 logramos aperturar una sucursal. Esta sucursal está ubicada en la zona 2, salida a Panajachel, y este año en septiembre cumplimos 2 años de tener ya la sucursal. La número 2. La número 2. ¿Cómo se toman las decisiones para poder implementar una sucursal? Aparte de la demanda, el hecho de decirme ya 2 años de poderla mantener y tener es un crecimiento bastante sólido. ¿Cómo toman la decisión de decir es hora de expandirnos? Bueno, la verdad es que es un poco complicado porque, claro, tenemos que hacer como nuestro estudio de mercado para ver si realmente lo que nosotros estamos cubriendo como necesidad realmente es una necesidad en el área pues en la que estamos ubicadas actualmente. Entonces, ¿cómo tomamos esta decisión? Primero, a base de los comentarios que nuestros propios clientes nos hacían. Yo considero que nuestra ubicación no es tan lejana, pero claro, muchas personas sí dicen como de hasta ahí arriba, están hasta ahí arriba, aquí donde estamos. Bueno, desde donde está la sede de la universidad a donde están ustedes. Ahí sí lo podemos ver como muy, muy lejos. Sí, como de punta a punta casi, ¿verdad? Entonces, empezamos por ahí, por esos comentarios. Es que ustedes están hasta ahí arriba, están muy lejos. No llego porque están muy lejos, no llego porque no conozco, no llego porque no están céntricos. Entonces empezamos por ahí, como tomando en consideración lo que dice el cliente, la opinión del cliente, y luego pues ya nosotros dijimos, tenemos que buscar un punto en el que la librería primero esté céntrica para pues, todas las personas, y segundo también esté al alcance del estudiante, el estudiante específicamente de la carrera de Derecho. No digo yo que no tengamos estudiantes de otras áreas como lo es trabajo social, auditoría, incluso psicología, pero claro, o sea, nuestro fuerte, como lo dice nuestro nombre, es lo jurídico. Claro. Entonces teníamos que buscar un lugar que estuviera como en un punto medio, también medio de donde estamos nosotros, para no hacernos la propia competencia, ¿verdad? Sino, claro, ser como un otro medio para que el cliente pueda acceder al producto. Entonces encontramos que esta ubicación era como la idónea, porque está cerca del parque, está cerca de la sede de la Mariano. Entonces creímos que ese era el punto ideal. Encontramos un espacio para poder implementar ahí la sucursal, y pues la implementamos. Al principio fue complicado. El primer año, no digo que ahora no lo sea, pero el primer año fue muy duro. Fue muy duro porque, claro, la gente conocía la librería. Exacto, a eso voy. La gente conocía la librería de acá, y cuando entraban a comprar a la de ahí abajo, decían como, ¿y ustedes son los mismos de ahí arriba o son competencia? Las personas creían que era otra librería jurídica. Cuando nosotros empezamos a decirles como no, somos la misma librería, como que empezamos a crecer un poquito más y un poquito más, pero ha ido de manera muy, muy paulatina, porque algo que nosotros nos caracteriza es que podemos, con nosotros ustedes van a encontrar legislación vigente y actualizada. Nosotros nos caracterizamos por eso, y si en algún momento alguna ley sufre alguna reforma, nosotros de inmediato, puedo dar el ejemplo de que hace un par de meses se actualizó la ley, bueno, prácticamente se derogó toda la ley de la Policía Nacional Civil, la anterior. Entonces nosotros lo que hicimos fue retirar todo ese producto, comprar la nueva ley actualizada, y entonces al cliente le vamos a dar siempre legislación vigente y actualizada. Eso es lo que nos caracteriza. Uno de los puntos a destacar de librería jurídica, que se mantiene, como les decía, pues prácticamente sondeando lo que necesitan los alumnos, las personas que están interesadas en esta carrera, y quienes también bueno, no sé si hay muchos como yo, de que compran las leyes para estudiarlas y tenerlas pues simplemente como información general. Pero aparte de lo que me decía, se enfocan obviamente en lo jurídico, pero dentro de la librería pueden encontrar, ¿qué más? Yo, por ejemplo, me recuerdo que he comprado un par de libros de literatura, y ¿qué más tendrán? ¿Y qué otros servicios están dentro de librería
Jurídica La Central y sucursal? Bueno, nosotros tratamos de que tanto lo que encuentran en la librería Jurídica Central lo encuentren también en la sucursal, porque la idea es que el cliente no tenga que venir hasta aquí arriba, por lo mismo que decimos de la distancia y todo eso. Entonces, lo que tenemos acá también lo pueden encontrar ahí abajo. Nosotros, básicamente, en todo lo que es el aspecto jurídico, manejamos leyes, libros, códigos, convenios, y eso como todo para el estudiante de Derecho. Claro, no dejamos de lado también al catedrático y de todas las demás personas. Ahora, para los usuarios como los abogados y notarios, nosotros también contamos con timbres fiscales, forenses y notariales en ambas sucursales. Tratamos de mantener un buen stock para así cuando el cliente lo necesite pueda llegar a cualquiera de las dos y adquirir este tipo de productos. También contamos con productos de librería como tal, papelería, cuadernos, lapiceros, toda esta área específica de lo que es librería. Y también contamos con útiles de oficina, perforadores, engrapadoras, guillotinas, y también tenemos el servicio en ambas de encuadernados o empastados. También tenemos ese servicio, y el servicio de sellos automáticos y sellos únicamente en madera. Perfecto. Es una librería completa que se ha venido estableciendo. Para poder estar como el día de hoy están, digamos, establecidos, acreditados en la cabecera departamental, ¿han pensado en una expansión más grande o por el momento esto es lo que tienen pues no, de hecho, como meta? De hecho sí lo hemos pensado. Hemos pensado en poder expandirnos y tener una sucursal en Panajachel, porque tenemos varios clientes que son del área de Panajachel. Entonces creemos... Hay una demanda, ¿ya? Sí, tenemos una demanda, pero claro, todo toma tiempo. Tenemos que realizar también otra vez es el estudio sí, claro, para saber si mueven una pieza o no se puede mover. Sí, sí, porque también con estos 2 años que tenemos de la sucursal ha sido un poco complicado, como mencionaba anteriormente, el acreditarse. Se dice que normalmente un negocio a los 3 años ya está como acreditado, ¿verdad? Entonces a nosotros todavía nos falta uno para terminar de acreditarla de ahí abajo. Entonces sí, es complicado iniciar siempre una sucursal, pues, porque no tan fácil, la gente a veces lo adopta. De inmediato, sí, los mercados puede que sean solo un segmento de población, un nicho, pero para Panajachel aún solo 8 kilómetros, pero es otro nicho completamente. Exacto. Y otras necesidades, aunque su objetivo es el jurídico, por así decirlo, sí. Pero aún así hay ciertas variantes que se van encontrando. Claro. Tienen el servicio, por así decirlo, acatan las emergencias o las necesidades de los alumnos, también de abogados, sí. Y público en general que necesite una librería. Sí, exactamente. Esto es librería jurídica, tanto central como sucursal, me decía. Ahora, pregunta, este tiempo de emprendimiento acá en Sololá, ¿qué ha sido lo más difícil con lo cual se han tenido que afrontar? ¿Qué es las experiencias que han tenido que vivir para estar hoy por hoy a flote, por así decirlo, trabajando día a día? Usted ahora como gerente administrativo, ¿me queda todavía duda si es abogada? No, ¿verdad? Todavía no. Pero, todavía no. Pero ya me imagino que es la carrera que está por finalizar. Sí, de hecho tengo una carrera que es licenciatura en educación. Esa sí está culminada como tal. Ahora lo que es el área de derecho, pues tengo conocimiento porque sí tengo pensum cerrado en la carrera y ya estoy como que ahí terminando lo que son mis privados, mi tesis y todo eso. Perfecto. Pero sí, o sea, tengo conocimiento en lo que es el mundo del derecho. No, pues la experiencia tanto de su mamá, gerente general y administrativo, pues es un motor por dentro, ¿no? de la empresa para que realmente siga caminando. Y como lo decía, no es lo mismo tener una información o estar al día con las noticias o estar al día con los procesos que se dan para poder estar actualizada en la librería. Mi pregunta era la siguiente, o sea, ¿con qué se han enfrentado? Que ha sido como que difícil, pero ha sido
de poder, no como un retroceso, sino que al contrario, un incentivo para seguir mejorando? Claro, creo que puedo mencionar 3 aspectos que han sido como en su momento ese motor, podría decir, porque en un momento lo vimos como algo que teníamos que trabajar, y es que nosotros siempre tratamos de brindarle un buen servicio al cliente, tratar de que nuestras colaboradoras puedan tener esa amabilidad que el cliente necesita, porque si no tenemos un buen servicio al cliente, de boca en boca las personas van recomendando, y creo que a veces esa es la mejor publicidad que uno puede tener. Y si no empezamos por un buen servicio al cliente, entonces perdemos muchísimos más, ¿verdad? Entonces creo que eso ha sido algo muy importante en lo que nosotros pues hemos tratado de ir mejorando cada día, que al final sí a veces es como una barrera, porque no todas las personas tienen esa habilidad del servicio al cliente, ¿verdad? O sea, entonces, para contratar a alguien tienen que referir y tienen que tener ese plus, por así decirlo. Como ese carisma para poder atender al cliente, porque un cliente feliz es pues más clientes. Dicen que un cliente que habla bien del negocio lo traslada a 5 personas, y quien no se siente bien o que se ha tratado mal es a 14 personas. Sí, sí, ese es un número muy alto. Entonces, creo que esa sería la primera cosa. El servicio al cliente. Sí, que nosotros hemos tenido que afrontar, porque nosotros siempre estamos preguntando como a personas conocidas o algo así, ¿qué tal lo atendieron? ¿O qué tal te atendieron ese día? Siempre estamos haciendo un sondeo, y si nos dicen como de, no, es que la chica no me atendió muy bien. Entonces nosotros tratamos de platicar con nuestra persona y le decimos, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasó esto? ¿No te sientes cómodo? ¿O qué está pasando? Porque a veces ¿O cuál fue la raíz de? ¿Verdad? O cuál fue la raíz de, porque claro, sabemos que siempre van a haber 2 versiones, la de nuestro cliente y la de nuestro personal, por así decirlo. Entonces tratamos de mejorar siempre eso, el servicio al cliente. Ese sería el punto número 1. Ese sería el punto número 1. El punto número 2 creo que va como aunado a lo que es el servicio al cliente, pero es la experiencia que el cliente pueda obtener al comprar con nosotros. Porque no es lo mismo que uno vaya y uno compre algo y es como de gracias y hasta ahí, pero nosotros siempre tratamos de dar un pequeño detalle para que el cliente se sienta cómodo. Regalamos souvenirs que pueden ser llaveritos, separadores. El valor agregado al cliente. El valor agregado al cliente. Esa sería como la segunda parte, que nos costó un poquito como identificar qué es eso que el cliente sí va a utilizar, que sí le va a hacer pues de utilidad prácticamente. Porque no es y que continúe el nombre de librería jurídica donde claro, Mi mamá siempre ha tenido un pequeño detalle, y es desde que ella estaba al frente, y es que cuando una persona llegaba a comprar, ella le regalaba un chocolatito de esos Kisses y se lo regalaba. Mi mamá siempre ha tenido eso, que cuando alguien llega y ella está, le regala un chocolatito, y eso increíblemente hace que el cliente se sienta como valorado y regresa. Es como de, valoraron mi compra, me dieron algo más de lo que yo compré. Entonces tratamos de mantener esa parte, ese aspecto. Y lo tercero ha sido como lo que es la tecnología. Porque de esto de la tecnología se derivan ya los envíos que nosotros hacemos, pago contra entrega, pagos con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Incluso ahora hasta tenemos lo que es el servicio de pago con códigos QR para ahorrarle al cliente a veces pues acciones, ¿verdad? Si no lleva efectivo y no lleva tarjeta, un código QR, porque ahora todos tenemos un teléfono y ya casi todos sabemos utilizar la banca virtual, ¿verdad? Entonces ese sería el tercero, que en su momento fue como una barrera, porque a veces era como de, necesito hacer mi pago, pero lo quiero hacer con tarjeta, y nosotros no teníamos ese servicio. Entonces tuvimos que ir implementando poco a poco. Se han ido actualizando. Con esto vamos a un corte comercial. Claro. Regresaremos para seguir platicando de Librería Jurídica Solora. Ya volvemos. Ya casi llegamos a los 20, 40. Muy bien. Y eso que me dijo que no... Y eso que le... Regresamos, estamos platicando de Librería Jurídica, cómo inició, cómo ha crecido al punto de tener una sucursal,
y cómo se ha ido actualizando prácticamente a las exigencias de los que son sus clientes y quienes buscan esta necesidad de estar en, pues prácticamente creo que todo aquel que estudia Derecho necesita sí o sí tener esta información, claro, obtener los recursos para poder continuar con los estudios. Ahora, teniendo el presente, me decía la actualización, el modos de pago, el sistema actualizado que mantienen de leyes y el proceso. 3 puntos me hacía referencia de la atención al cliente, el tener la experiencia de atenderles. Usted me decía que, bueno, tiene conocimiento sobre lo jurídico. Y, bueno, también su mamá como gerente general. Es quien manejan esto. Yo creo que no hay mejor asesoría que quienes están pues ejerciendo la materia, ¿no? Un punto muy grande a su favor. En estos tiempos que como le digo, han querido pues darle este servicio a Sololá, y ustedes también dar ese valor agregado a cada compra, a cada persona que llega como clientes, me decía que hay servicio de entrega. Ajá. ¿Cómo es que están manejando este servicio? ¿Llegan, llaman, se comunican, ustedes pueden brindar? Porque, digamos, están acá en la cabecera y pueden distribuir a diferentes municipios de Sololá. Sí, de hecho, pues gracias a esta nueva, bueno, ni tan nueva, ¿verdad? Lo que es la paquetería no es tan nueva, pero después de lo que fue la pandemia, nos dejó como un poquito más el pedir a través de paquetería y todo esto. Gracias a eso nosotros podemos llegar no solamente a lo que es el territorio de Sololá, sino que incluso podemos llegar a todo Guate. O sea, podemos mandar pedidos a Petén, Izabal, Escuintla. Entonces, ¿y les ha tocado este tipo de envíos? Los pueden ubicar en internet, por ejemplo, hacen el pedido y a ustedes el valor o cancelan allá y este es el proceso normal de compra. Sí, el proceso normal de compra que antes de lo que era la pandemia teníamos era que uno pedía, depositaba y ya uno luego recibía su producto. Pero luego pues ya surgió esto de lo que es el pago contra entrega, que el cliente, nosotros nos pueden contactar por medio de redes sociales. Nosotros tenemos presencia en Facebook y en Instagram. Entonces, incluso también por correo electrónico. Pueden contactarnos por cualquiera de estos medios y por WhatsApp, ¿verdad? Que es una red social prácticamente que todo el mundo tiene ahora. Entonces nos contactan por cualquiera de estos medios, nos indican cuáles son las leyes o libros que necesitan, o incluso a veces hemos mandado hasta timbres a otros lugares. Nos indican qué es lo que necesitan y nosotros siempre les decimos cuál es el método de envío que usted necesita. ¿Quiere con depósito previo o quiere pago contra entrega? Es increíble que hay muchas personas que prefieren el pago contra entrega. Claro. Y me imagino que es primero por confianza, segundo por comodidad y tercero por no estar como que movilizándose para buscar un banco, ¿verdad? Claro. Aunque incluso ahora tenemos lo que es la aplicación, ¿verdad? Y transferencias. Entonces, si es pues pago contra entrega, bueno, cualquiera de estos métodos que se utilicen, nosotros preparamos el pedido, siempre colocamos lo que le comento que es el valor agregado que nosotros tenemos y seguido de eso pues nosotros trabajamos con la paquetería, vamos a dejar el producto y entonces si el cliente decide que es pago contra entrega, nosotros vamos a dejarlo a la agencia de la paquetería, el cliente recibe, paga en su casa y ya tiene el producto. Ya tiene el producto. Ahora, digamos, en relación a precios, si alguien a nivel nacional les requiere, pues porque la demanda del precio es competitivo desde cualquier lugar. Platiquemos un poquito sobre eso para poder tener esa noción de quienes nos están siguiendo a través de las pantallas o a través de la radio de esta entrevista. ¿Cómo es que puedo acceder a un libro, por ejemplo, en mi caso, que es lo que más compro, sin costo mayoritario, comprándolo en otro lado, XY, sea la ciudad o Quetzaltenango, por así decirlo, que hay un poco como que más de variantes, ¿no? ¿Cómo le hacen para poder...? Pues bueno, nosotros también es parte del trabajo, ¿verdad? Tener un estudio de mercado en cuanto a, podríamos decir, otros distribuidores de lo mismo que nosotros distribuimos, porque sabemos que no somos la única librería jurídica.
hay muchísimas más. Entonces nosotros tratamos de como que hacer un sondeo en cuanto a precios y manejar un precio promedio en cuanto a nuestros demás pues, competencias, podríamos decirlo así, ¿verdad? Entonces tratamos de manejar precios accesibles también para las personas porque claro, o sea, dicen que la carrera de Derecho muchas veces no es tan cara, pero si uno empieza a hacer cuentas de cuántas leyes he comprado, cuántos libros, sí, ya son números. Sí, son números y creo que para el valor del que estudia es mejor tenerlo original. Sí, sin duda. Como debe de ser. Y en base a la carrera, ¿no? Es como que contradictorio tener algo que no tenga el fundamento legal o original, sería en este caso. Claro, ajá, sí, o sea, de hecho, como abogados, como estudiantes de Derecho, se sabe que está lo que es los derechos de autor, que se prefiere comprar pues cosas emitidas por el autor, ¿verdad? Y no fotocopias y todo esto. Claro está, hay algunos libros que son muy caros para poder adquirirlos de manera original y uno sabe eso, pues, pero tratamos como también de tener como precios accesibles. Algo que sí cabe resaltar es que nosotros en Librería Jurídica únicamente manejamos libros originales. Tratamos de no contribuir a lo que es el plagio, porque claro, sabemos que los derechos de autor son muy importantes y a nadie le gustaría que le hicieran plagio de sus libros. La edición es costosa. No, sí. Y es lo que se paga en muchísimas oportunidades, el hecho de tener algo, pero es algo que uno sabe que es original. Que no resulta pues siendo un tipo de imitación. Si ustedes me dicen que tienen estos precios accesibles, pues logro entender que es un precio accesible o competitivo, ya sea una librería como la de ustedes a una que pueda estar en la ciudad, por ejemplo. Sí. O sea, tienen esa calidad de decir, compro allá el mismo precio y puedo comprar acá en Sololá al mismo precio sin tener que viajar, por así decirlo. Sí, exacto. Nosotros tratamos de que, por ejemplo, un libro que vayan a conseguir allá a cierto precio, puedan conseguirlo aquí, o si lo piden a la capital, por ejemplo, claramente hay que pagar un costo de envío y estamos hablando de un promedio de 40 a 50 quetzales en cuanto a envíos. Entonces tratamos de que si lo adquieren acá, personas de nuestra área, ¿verdad? Puedan adquirirlo a un precio quizá igual al que está en capital sin necesidad de pagar el envío. O sea, me ahorro lo que son 50 o 40 quetzales del envío. Tratamos mucho de tener eso porque al final lo que nosotros buscamos es que el estudiante pueda adquirir su material y que este material le sea de utilidad para su carrera, porque al final todos lo que quieren es llegar a la meta, que es graduarse. Graduarse, y todo el material es prácticamente el ABC de ejercer como abogado, ¿verdad? Sí, en algún momento ya cuando uno está estudiando para sus privados es como de, ay, necesito tal libro, o si lo hubiera comprado cuando estaba estudiando, ahorita me estaría evitando este gasto. Pero pues al final, como repito, tratamos de mantener precios competitivos con lo que es la ciudad capital o incluso Quetzaltenango, para que la población sololateca pueda adquirir sus libros, leyes y códigos a buenos precios, a precios accesibles, porque más que algo como lucrar, también es apoyar a lo que es la población sololateca, porque pues yo soy netamente sololateca. ¿Su mamá es la que no es sololateca, no? Sí, mi mamá y mi abuelita, ellas son de Xela. Ah, bueno. Ajá, ellas son de Xela. Ya yo sí nací acá, entonces yo sí soy netamente sololateca y claro, como no voy a querer que se supere la gente de mi mismo lugar. Claro, es, como le decía, una oportunidad y creo que todo el que estudia Derecho de inmediato les refieren, porque llega como de pronto los que están en el primer ingreso y estar como que un poquito al margen de lo que viene, de lo que es, de la gran experiencia que se va a adquirir, llegan con ustedes y sienten ese apoyo de decir, ¿qué está buscando? O simplemente, ¿en qué año va? O ¿qué trimestre va? Para saber, entonces le corresponde esto. Ajá, ya es algo más personalizado. Sí, de hecho sí, porque pues nosotros no es que no trabajemos con otras universidades, pues claro, nos compran la Universidad Mariano Galvez, la Universidad de San Carlos, la Universidad Panamericana, o sea, nos compran todas las universidades, no tenemos preferencia en una sola porque pues
todas las universidades que tengan la carrera de Derecho en algún momento pueden acudir con nosotros, pero principalmente por el medio en el que estamos y que antes en Sololá casi que solo existía lo que era la sede de la Mariano Gálvez. Entonces como que tenemos un poquito más de conocimiento de los libros, leyes y demás que piden por semestre en la Universidad Mariano Gálvez. Sin embargo, cuando yo comencé a estudiar Derecho, yo soy de la San Carlos, entonces ahí como que obtuvimos el conocimiento de qué libros y qué leyes son de la San Carlos. Entonces tratamos de mantener los libros y la legislación que requieren ambas universidades. Pues muy bien. Esta parte le decía, y con el servicio al cliente, digamos, ¿no? Todo el tiempo están ustedes